Hola, soy el doctor Carlos de la Torre González, otorrinolaringólogo pediatra, y es un placer dirigirme a ustedes para tratar un tema que ha adquirido gran relevancia a últimas fechas y también, por supuesto, en el área de otorrinolaringología, que son los probióticos, la microbiota y el impacto en las enfermedades respiratorias, sobre todo a nivel de respiratorio alto. La mayor información que se tiene sobre microbiota y el uso de los probióticos, sin lugar a dudas, está relacionada con el tracto digestivo. Desde hace muchos años ya se ha visto el papel que juega la microbiota y el impacto que tienen los probióticos en padecimientos como gastroenteritis, las alteraciones derivadas del uso de los antibióticos, etcétera. Sin embargo, a últimas fechas, ha impactado la investigación sobre el efecto o el papel que juega esta microbiota en otras áreas del organismo, como es el área respiratoria. Entonces vamos a dar un giro del intestino hacia el aparato respiratorio. Pero antes de ello vamos a comenzar diciendo que pues nosotros somos entes que estamos cubiertos tanto por la parte externa o interna por bacterias. Y cuando hablamos de bacterias generalmente pensamos en que son nocivas y que tenemos que eliminarlas. Y esto es un concepto que debe de ser erradicado de nuestra mente porque no todas las bacterias que nosotros tenemos en el organismo pues van a ser malas y tenemos que eliminarlas. Aquí ustedes pueden ver cómo estamos colonizados por dentro y por fuera por una serie de bacterias que nos dan una diversidad distinta dependiendo de cada región. Aquí podemos ver distintas regiones del cuerpo y vemos a ver que entonces algunas tienen mayor diversidad y otras tienen menor diversidad. Y esto nos habla de lo que el concepto erróneo que se tenía hace algunos años, de que por cada 10 bacterias había una célula humana. Recientemente ya se sabe que la relación entre bacterias y células humanas es de 1 a 1. Y también se sabe que las diferentes regiones del organismo tienen diferentes diversidades y diferente composición. Podemos apreciar aquí, por ejemplo, cómo en algunas regiones como las manos, como la cara, pueden tener menor cantidad de bacterias, no así, por ejemplo, las axilas, los pies o el colon. El colon es, como ustedes pueden ver, la región que más bacterias tiene y donde vamos a enfocar nuestra atención en esta charla. La microbiota tiene o sufre cambios a través de la vida. Se habla que desde antes de que un niño nazca ya está prácticamente empezándose a tener cierta colonización en su organismo por esta microbiota. Y esto va a sufrir algunos cambios dependiendo de la edad hasta la senectud. En esta gráfica podemos observar claramente cómo después de que el niño nace y a través de las diferentes etapas de la vida, va a haber un cambio en la diversidad de las bacterias. Podemos apreciar que existen factores muy importantes que van a impactar en esta microbiota, como son el modo de nacimiento, ya sea por parto o por piel. Si un niño nace por parto, va a estar colonizado por la microbiota de la vagina de la mamá, fundamentalmente por lactobacillus y bifidobacterias, no así si el bebé nace por cesárea, en donde ahí pues va a estar colonizado por bacterias de la piel y por supuesto del entorno donde el niño nazca. Aquí podemos observar claramente cómo en el primer año de la vida existe una menor diversidad de bacterias y esto también está influenciado por la alimentación que en muchas ocasiones puede ser una lactancia artificial. Es importante mencionar que el primer año de la vida es la etapa crítica para el desarrollo de esta microbiota y está fuertemente impulsada por el desarrollo del sistema inmunológico. De tal forma que a partir de los 3 años, la microbiota de los bebés es similar a la del adulto y va a tener una mayor diversidad. A medida de que el niño va creciendo, se hace adulto y entra a la tercera etapa, la etapa de madurez y la vejez, entonces vamos a encontrar una menor diversidad de las bacterias y con ciertos cambios que, pues, por supuesto, se van a asociar a ciertos padecimientos. Se ha podido observar que existe esta etapa crítica que se le ha dado en llamar los 1000 días. Esta etapa de los 1000 días arranca desde la concepción hasta los 2 años de la vida. Podemos ver claramente cómo a través de las diferentes etapas de la vida y particularmente en estas etapas tempranas, vamos a tener la influencia de muchos factores ambientales que van a dar un sello
a esta microbiota que va a traducirse finalmente en una repercusión en el crecimiento y desarrollo del niño. Vemos aquí claramente cómo vamos a tener un crecimiento saludable cuando tenemos una microbiota que por supuesto está influenciada por factores nutricionales adecuados o por bien una buena nutrición de la madre, la higiene, no abuso de los antibióticos, etcétera. Aquí existen una serie de vías que van a repercutir en este crecimiento del bebé y estas vías son metabólicas, endocrinas, neurológicas e inmunológicas, que van a permitir entonces que este niño se desarrolle y crezca en una forma adecuada. Cuando esto se altera a través de ciertos factores o insultos sobre estas vías, es cuando puede venir estados como la desnutrición o incluso sobrepeso o bien la obesidad. Este estudio es muy interesante porque nos habla de los cambios críticos que tiene la microbiota y su repercusión en las enfermedades respiratorias en etapas tempranas de la vida. Esta es una cohorte de 60 niños sanos que fueron estudiados a través del aislamiento de esta microbiota nasofaringea a través de los primeros 2 años de la vida. Cada círculo representa las bacterias que estuvieron colonizando este bebé y además tenemos a las flechas que, como ustedes pueden ver, tienen muchas direcciones y las flechas gruesas representan el mayor número de niños y las flechas delgadas representan el menor número de niños. Vemos aquí la dinámica que tiene la microbiota a través del tiempo y podemos observar que los círculos azules que están en la parte superior, cuando está un bebé colonizado por Moraxella, entonces va a tener una microbiota más estable y por supuesto esto va a tener repercusiones en cuanto a la tasa de infecciones respiratorias. Pero podemos ver, por ejemplo, el círculo que aquí estamos marcado en color verde y guinda, en donde el niño está colonizado por Colossi granulum. Entonces, y cuando está colonizado por Corynebacterium y Dolossi granulum, tiene la capacidad, esta microbiota, de hacerse estable e incluso migrar a Moraxella con el paso del tiempo. Pero ¿qué pasa cuando la colonización está dada por Haemophilus influenza o por estafilococos? Difícilmente va a poder migrar esta microbiota hacia una microbiota más estable, como puede ser el caso de Moraxella. ¿Por qué hablo de estos cambios? Bueno, estos cambios se ha podido observar que pueden presentarse en forma de diferentes perfiles. Puede haber de 5 a 8 perfiles. Ustedes pueden ver aquí 5 perfiles a los 6 meses, o a los 4 meses puede haber, o a los 12 meses puede haber 4 perfiles, etcétera. Es decir, un niño puede tener o pertenecer a uno de estos perfiles dependiendo de la etapa en donde nosotros lo encontremos, y esto va a tener variaciones. ¿Cuál es la repercusión de tener esta microbiota estable? Pues va a tener una asociación con un estado de salud, ya que se pudo observar que cuando esta microbiota es estable va a haber menos infecciones respiratorias en etapas tempranas de la vida, no así cuando se trata de esta microbiota inestable. ¿A qué se asoció estabilidad? Esta estabilidad se asoció a la alimentación al seno materno. Entonces, el tener una serie de factores, como podemos ver aquí, con una buena alimentación al seno materno, no usar antibióticos en forma indiscriminada, el tener una carga genética que también nos predisponga a tener esta inestabilidad o padecer infecciones muy frecuentemente o ambientes contaminados, nos va a llevar entonces a este imbalance y por supuesto a una mayor susceptibilidad a infecciones. El procurar tener un balance adecuado y una microbiota estable nos va a llevar a tener más resistencia ante las infecciones. Ahora vamos a hablar sobre el microbioma en el área de cabeza y cuello. Como podemos observar, esta información es reciente y esto hace que nosotros no podamos llegar a conclusiones muy robustas debido a la escasez de estudios. Sin embargo, sí podemos ver que existe información ya en el área de adenoides y amígdalas, en senos paranasales, por supuesto en el oído y en la laringe. La información que se tiene al respecto es que las especies comensales en nuestra área de cabeza y cuello van a variar dependiendo de la región de que se trate. Es decir, la microbiota que nosotros tenemos en la nariz va a ser diferente en el área de la boca, de la laringe o en el área del oído. También se sabe que existe una disbiosis en donde hay una menor diversidad de las bacterias,
que puede contribuir a que exista una susceptibilidad a la enfermedad. También se sabe que no basta con tener una bacteria patógena en el área de cabeza y cuello para que se presente la enfermedad, sino que se requiere de un ambiente favorable, es decir, cambios en el microbioma para que una bacteria que aparentemente no es patógena se pueda hacer patógena. A últimas fechas ha habido más información respecto a la microbiota del aparato respiratorio. Hace algunos años se decía que el pulmón era estéril e incluso en libros de patología, como el texto muy conocido por nosotros, que es el de Robbins, hace algunas ediciones decía que cuando se encontraba una bacteria en el pulmón se debería considerar como patógena. Actualmente se sabe que el pulmón tiene una microbiota que, si bien es cierto, no tiene la diversidad ni la abundancia de otras regiones como puede ser el intestino, sí existe esta microbiota. Y esta microbiota deriva prácticamente de varios mecanismos, como son la inmigración, es decir, que a través de microaspiraciones nosotros estamos ingiriendo bacterias, particularmente del tubo digestivo, pero también hay otra que es a través de la eliminación, que se presenta a través de mecanismos como la tos, el transporte mucociliar y por supuesto la inmunidad innata y adaptativa. También tenemos diversidad en cuanto a la microbiota nasal y la microbiota oral. La nasal, donde existe similitud con la microbiota de la piel, y la oral, donde existe una similitud con la microbiota del aparato digestivo. El oído también tiene una microbiota. Hace no mucho tiempo se pensaba que el oído medio era estéril y actualmente se sabe que tanto en niños como en adultos normales existe una microbiota. En la imagen A y B podemos ver claramente cómo las principales bacterias que existen en los oídos normales, tanto en niños como adultos, son las proteobacterias, actinobacterias y firmicutes. No existe realmente gran diferencia en cuanto a la microbiota en niños y en adultos, pero sí existe un cambio muy importante cuando el oído se torna infectado, ya sea con presencia de colesteatoma o sin colesteatoma. Donde podemos observar la mayor diferencia, por ejemplo, es en los oídos húmedos, en donde ustedes pueden ver las barras verdes que corresponden a proteobacterias que disminuyen en cuanto a su abundancia y sí predominan, por ejemplo, actinobacterias y firmicutes. Y esto se ha visto que se ha asociado a factores inflamatorios, es decir, a mayor inflamación en los oídos que tienen estados de humedad versus los que tienen colesteatoma. Y esto forma parte o se incluye dentro de la fisiopatología de la enfermedad. Otra de los padecimientos altamente prevalentes, tanto en niños como en adultos, es la rinitis alérgica. En la rinitis alérgica también existe una disbiosis con una menor diversidad de bacterias a nivel de la nariz. Hay muy poca información en cuanto a rinitis alérgica y microbiota en pacientes pediátricos, y aquí se muestra un resumen de una revisión sistemática basada en la abundancia a nivel de género, y podemos ver claramente cómo existe una menor diversidad de bacterias en la rinitis alérgica cuando se compara a sujetos sanos. ¿Esto qué traduce? Traduce pues que estos cambios en la composición bacteriana, llamada disbiosis, se puede asociar a prevalencia de infecciones crónicas como pueden ser asma o neumonía. También se ha podido observar en estos estudios que esta disbiosis también está acompañada por un predominio del Firum bacteroidetes y disminución del Firmicutes. Firmicutes es como pudimos ver en diapositivas anteriores, pues es un género que se asocia a la producción de butirato, que es un ácido graso de cadena corta, que tiene mucha importancia en cuanto a la regulación de la barrera intestinal, pero también en los procesos inflamatorios, de tal forma que en estudios experimentales realizados en ratas en las que se les ha provocado inflamación nasal, se ha podido observar que si se les aplica butirato en forma de aerosol, pues va a disminuir el proceso inflamatorio. Entonces, esta facultad o característica que tienen esos ácidos grasos permiten de que pudiera ser un target terapéutico en un futuro quizá no muy lejano. ¿Cuál es el impacto que tienen entonces estos ácidos grasos de cadena corta, particularmente butirato, acetato y propionato? Aquí lo podemos ver en esta gráfica, cómo impacta no solamente a nivel inflamatorio, sino también a nivel inmunológico. Aquí tenemos, por ejemplo, la luz intestinal, la fibra de la dieta,
que no puede ser degradada por el organismo. Entonces, se requiere de una microbiota intestinal que produzca enzimas que degraden estos polisacáridos de la dieta en monosacáridos y en ácidos grasos de cadena corta, dentro de los cuales está el butirato. Entonces, el butirato va a atravesar el epitelio intestinal, llega a la lámina propia, donde se encuentra con las células inmunológicamente competentes y va a llegar a tener la función de regular el sistema inmunológico, estimulando células como neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, células linfoides innatas, mastocitos, eosinófilos, linfocitos T, linfocitos B, cuyo resultado va a ser una eliminación de patógenos, pero también eliminación de citocinas, un cambio en la respuesta TH1, TH2 y también, por supuesto, la disminución de la contracción de la vía aérea, producción de algunas citocinas, como son interleucina 10, que es altamente importante en los procesos inflamatorios y en los procesos de la barrera intestinal, y por supuesto también aumentar las respuestas tolerogénicas. Viendo este panorama, entonces todo parece indicar que todos estos fenómenos se presentan en el intestino exclusivamente. Sin embargo, vamos a hacer mención de lo que ya algún autor hace algunos años mencionó, que lo que sucede en el intestino no se queda en el intestino. ¿Y qué significa esto? Significa que existen relación o vías que conectan nuestro intestino con diversos órganos de la economía. Y uno de ellos, por supuesto, es el pulmón. Y es así como se ha acuñado el término del eje intestino-pulmón. Para hablar del eje intestino-pulmón, debemos entonces de recordar que pues nosotros somos superorganismos que estamos gobernados en parte por todos los microorganismos que hospedamos. Y hablábamos de que el intestino grueso pues aloja una gran cantidad de bacterias y se sabe actualmente que el intestino ha dejado de ser un órgano comensal y actualmente se considera un órgano metabólico que tiene funciones nutricionales, pero también inmunológicas y por supuesto que influye en la inflamación sistémica. Cuando nosotros comemos o simplemente el hecho de respirar, hace que nosotros estemos ingiriendo bacterias y toxinas que si no tuviéramos mecanismos de defensa, inmediatamente enfermaríamos. Estos mecanismos de defensa pues están dados por las enzimas digestivas que tenemos, pero también una barrera intestinal en donde las células que constituyen el epitelio intestinal están fuertemente unidas a través de uniones apretadas y, por supuesto, la participación de la microbiota intestinal. Entonces, estos ejes que conectan el intestino con diversos órganos de la economía están gobernados por señales. Y estas señales o que regularizan esta comunicación pueden ser el nervio vago, el eje hipotálamo suprarrenal, el sistema inmunológico, también la participación de neurotransmisores y los metabolitos bacterianos. De esta forma, y hablando particularmente del eje intestino-pulmón, vamos a ver que la comunicación que existe entre estos dos órganos se lleva a cabo en forma bidireccional y en donde participan estos ácidos grasos de cadena corta o metabolitos bacterianos y por supuesto las células inmunológicamente competentes. Quizá nosotros nos preguntemos cómo es posible que dos órganos tan distantes estén comunicados y cómo es que lo hacen si cada uno de ellos tiene su propio sistema inmune. Bueno, pues lo hacen en primer lugar a través de estos ácidos de cadena corta que van a atravesar precisamente estas células del epitelio intestinal para llegar al torrente sanguíneo y estimular las células inmunes. Pero también tenemos una comunicación, una señalización a través de la estimulación de células inmunológicamente competentes, como ya mencionábamos, que van a migrar hacia el sistema linfático y de esta manera comunicar el sistema linfático a través de los ganglios del aparato respiratorio directamente hacia el intestino y del intestino hacia el pulmón. Viéndolo de una manera más detallada, aquí podemos ver cuáles son las posibles mecanismos o vías que están involucradas en este eje intestino-pulmón. En primer lugar, tenemos la migración de células inmunes a través de los ganglios linfáticos mesentéricos y de las células inmunológicas en la lámina propia del intestino, que van a atravesar el torrente sanguíneo y van a producir entonces una estimulación en los linfocitos TH1 para que aumente la producción de interferón gamma, estimulación de células inmunes innatas como las células NK
y todo ello va a promover la eliminación de los patógenos. Pero también existe otro mecanismo que puede ser a través de citocinas endocrinas que también viajan a través de la circulación sanguínea y alteran el medio ambiente del pulmón. Un tercer mecanismo sería cuando estos ácidos grasos de cadena corta estimulan la médula ósea para que se produzcan células como en este caso, que son macrófagos progenitores o células dendríticas progenitoras, para que se diferencien en monocitos y estos monocitos del torrente sanguíneo migren hacia el pulmón y entonces se conviertan en macrófagos activados y estos macrófagos activados inhiban la producción de quimiosinas que van a hacer que se disminuya el reclutamiento de neutrófilos y que esto va a expresarse por una reducción en la inflamación a nivel pulmonar. Pero también estos ácidos grasos pueden atravesar la circulación sanguínea y regular directamente la inmunidad pulmonar. Y finalmente, pues es un paso directo de bacterias como puede ser lactobacilos sin pasar por la circulación sanguínea, sino de la luz intestinal directamente al pulmón. Es así como existe estos tres puntos clave que nos explican la función de este eje intestino-pulmón. Uno, la eliminación de los patógenos. Dos, reducir la inflamación. Y tres, regular la inmunidad pulmonar. Ahora bien, hemos hablado de los ácidos grasos de cadena corta, pero existen otros mecanismos de señalización que intervienen en este eje intestino-pulmón, como son los receptores tipo TOL y por supuesto las bacterias filamentosas segmentadas. Los ácidos grasos de cadena corta entonces tienen una función primordial no solamente a nivel inflamatorio, sino también en la producción de inmunoglobulina A y de sistemas de defensa donde participan los péptidos antimicrobianos y por supuesto que nosotros tengamos una respuesta inmune antiviral y también que tengamos una mejor capacidad de responder a través de estimulación de macrófagos y neutrófilos. Entonces, estas funciones que ya mencionábamos anteriormente de inmunomodulación, antiinflamación y por supuesto de la barrera intestinal, pues juegan un papel muy importante dentro de la salud de un organismo. Todo esto nos lleva a que, idealmente, nosotros procuramos tener un estadio de homeostasis en donde todos estos factores, tanto ambientales como incluso genéticos, nos lleven a que tengamos este estado de salud, en donde vamos a tener, por supuesto, un predominio de ciertas interleucinas, como son el factor necrosis tumoral alfa, interferón gamma, para hacer frente a estas infecciones virales, un aumento en los linfocitos T reguladores y, por supuesto, disminuir esta respuesta de TH2 con disminución de interleucina 4, 5, 13 y células inflamatorias como eosinófilos, macrófagos y, por supuesto, un aumento en la producción de IgA. ¿Qué sucede cuando existen condiciones de desequilibrio o de disbiosis favorecidas por uso de antibióticos, por una mala dieta, por estados de enfermedad, estados críticos de enfermedades o estados de inmunosupresión, etcétera? Pues vamos a tener este estado de disbiosis que en el caso particular de nuestra especialidad se ha asociado a enfermedades respiratorias, como pueden ser asma, rinitis alérgica, EPOC, fibrosis quística, etcétera, y en donde vamos a tener un perfil alterado, como son un aumento en la producción de citocinas 4, 5, 13, disminución del factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, un aumento de linfocitos CD4, aumento de IgE, disminución de IgA, etcétera. Es decir, un estado de disbiosis que se asocia a estas enfermedades. Aquí podemos ver, en resumen, que el eje intestino-pulmón puede tener dos comportamientos. Un comportamiento favorecido por una microbiota saludable y otra por la disbiosis. Aquí podemos ver cuando la microbiota es saludable, vamos a tener una mejor respuesta inmunológica que va a favorecer un control de la inflamación y de las infecciones y por supuesto vamos a tener un pulmón saludable. Esto tiene un efecto bidireccional, ya que entonces la microbiota intestinal sana va a tener un papel importante en la defensa pulmonar y que también no solamente factores ambientales, sino factores genéticos se ha visto que están involucrados a que exista una microbiota intestinal y pulmonar sana que no lleve a la disbiosis. ¿Qué sucede en caso contrario cuando nosotros, además de estos factores genéticos, tenemos factores ambientales favorecedores, antibióticos, dieta desequilibrada, infecciones? Pues bueno, vamos a tener todo el efecto contrario, una respuesta inmunológica deficiente
que va a permitir que se multipliquen los patógenos, se produzca disbiosis con una microbiota alterada, que va a favorecer la presentación de enfermedades de tipo respiratorio. Mencionábamos que estas vías de señalización están no solamente en el intestino y el pulmón, sino que también a muchos órganos de la economía, y esto ha llevado a que se asocie esta disbiosis intestinal con muchas enfermedades del tipo como ejemplo, depresión, trastornos del espectro autista, Parkinson, EPOC, problemas dermatológicos, obesidad, artritis reumatoide, infecciones urinarias, etcétera, lo que ha llevado a que ya todos estos conceptos sean del interés de prácticamente todas las especialidades médicas. Podemos ver aquí entonces estos ejes, y así se habla, por ejemplo, de un eje intestino-cerebro, en un eje intestino-corazón, intestino-hígado, intestino-hueso, y en donde vemos aquí que el desenlace de todos estos ejes es reducir la neuroinflamación o reducir, por ejemplo, la inflamación pulmonar, o bien la inflamación aterosclerótica, o aumentar la resorción y formación de hueso. Entonces, vemos aquí también, ya traducido a la investigación clínica, cómo cada vez aparece más información publicada en diversas revistas de prestigio, donde se habla de probióticos y probióticos en enfermedades cardiovasculares, en enfermedades oculares relacionadas con uveitis, ojo seco, glaucoma, e incluso en enfermedades neurodegenerativas el desarrollo de lo que se conoce actualmente como psicobióticos. Pero a pesar de todos estos avances, debemos de concluir, por ejemplo, que esta relación con probióticos y ciertos padecimientos están prácticamente en etapa de investigación, y que todavía queda mucho por entender sobre estas vías de señalización y el papel que juegan en la salud y en la enfermedad. En el área otorrinolaringológica ha habido avances muy importantes en tanto oído, nariz, garganta, laringe, y uno de estos desarrollos se traduce aquí en esta investigación a nivel de lo que se conoce como eje auditivo intestino-cerebro, y en donde vemos claramente la interrelación que existe entre estas vías de señalización marcadas por el nervio vago, los neurotransmisores como el ácido gamma aminobutírico, como la dopamina, la serotonina, por supuesto también los ácidos grasos de cadena corta, el sistema inmune y, por supuesto, el sistema inmunológico. Todo esto asociado con problemas de equilibrio e incluso de hipoacusia. Entonces, el microbioma respiratorio no solamente abarca bacterias, sino también abarca hongos, abarca virus, y cuando hablamos nosotros de la microbiota, hablamos de todo este complejo de virus, bacterias y hongos, y que existe, pues por supuesto, un microbioma respiratorio que está caracterizado por bacteroidetes, proteobacterias y firmicutes, y en donde la disbiosis se ha asociado precisamente a enfermedades de tipo respiratorio, tanto alto como bajo. ¿Cuál ha sido el papel que ha desempeñado la investigación en últimos años, dejando a un lado el uso de antibióticos y de otras estrategias que tradicionalmente se empleaban para el manejo de las enfermedades? Bueno, pues las estrategias y los grupos de investigación se han enfocado al desarrollo de terapia fágica, el trasplante de células madre, por ejemplo, terapia génica, productos bioterapéuticos, etcétera. Sin embargo, a últimas fechas, ha habido cada vez mayor interés por el desarrollo de los probióticos y el papel que juegan en el manejo auxiliar de ciertos padecimientos. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué son los probióticos? La Organización Mundial de la Salud define a los probióticos como microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas van a conferir un beneficio para la salud. Aquí hay tres aspectos importantes a señalar. Primero, que se trata de microorganismos vivos, altamente susceptibles a los cambios de la temperatura, por ejemplo, que deben de administrarse en cantidades adecuadas y, por supuesto, no deben de ser perjudiciales, deben dar un beneficio a la salud. Hay otro término que también se utiliza frecuentemente que se llama prebiótico. El prebiótico no es otra cosa sino el alimento del probiótico. Es decir, son sustratos que utilizan los microorganismos que nosotros alojamos en nuestro intestino, por ejemplo, para conferir un beneficio para la salud. Entonces, son componentes alimentarios que nos ayudan a que crezca nuestra microbiota. Existen también los posbióticos. Los posbióticos son microorganismos que deliberadamente se inactivan o bien componentes de los mismos y que pueden administrarse a una superficie directa del huésped, como puede ser la cavidad oral o la piel,
y que no necesariamente tienen que partir de un probiótico para que se convierta en un posbiótico. Si nosotros juntamos un prebiótico con un probiótico, nos va a dar un simbiótico. Y así tenemos, por ejemplo, simbióticos que se han utilizado en ciertos padecimientos como neurológicos o del tubo digestivo, etc. Entonces, los probióticos deben de tener ciertas características. Preferiblemente deben de ser de origen humano, pero deben de tener seguridad. Y esta seguridad solamente puede ser demostrada a través de estudios que se realicen con una buena metodología. Por supuesto que un aspecto preocupante es que puedan transmitir genes de resistencia contra infecciones bacterianas. Entonces, deben de tener los probióticos esta capacidad de estar libre de vectores que impidan que se transmitan genes de resistencia contra bacterias, y eso pues, nos da, por supuesto, seguridad. Deben de tener la capacidad de sobrevivir estas bacterias vivas ante condiciones desfavorables como son el pH del tubo digestivo, enzimas, sales biliares, ácidos, etcétera. Y por supuesto deben tener eficacia en cuanto a estimular el sistema inmunológico y tener antagonismo contra los patógenos. También los probióticos deben de tener ciertas características. Cuando nosotros prescribimos uno de estos productos, debe de estar enumerado en su etiqueta el género, la especie y la cepa. En este caso tenemos, por ejemplo, el género Lactobacillus, la especie Lactobacillus rhamnosus y la cepa Lactobacillus rhamnosus GG. Entonces, debe de tener además inserto la dosificación, es decir, las unidades formadoras de colonias que normalmente se ubican entre 10 a la 9 y 10 a la 11. Algo muy importante es que la eficacia de los probióticos no es extrapolable, es decir, que la eficacia probada o por lo menos sugerida para algún padecimiento no significa que esa misma cepa va a ser eficaz para otro padecimiento. Es decir, cada uno de los padecimientos en donde se han aplicado los probióticos está sustentado por un estudio y no necesariamente tiene que ser extrapolable. Es decir, la respuesta es cepa dependiente. Y hablando particularmente de las vías respiratorias, la pregunta que nos hacemos es si funcionan los probióticos en la prevención de infecciones respiratorias. Recordemos que cuando un virus penetra al organismo, tiene que vencer tres obstáculos. El primero, pues, es los mecanismos constitutivos, es decir, la presencia de moco. Segundo, vencer la inmunidad innata y adaptativa del huésped. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo es el epitelio respiratorio cubierto por moco con mucina, y la mucina impide que se adhieran las bacterias patógenas, y entonces esta mucina y esta presencia de moco pues forma una parte de una barrera constitutiva junto con el transporte mucociliar. Es algo que en principio tiene que vencer el virus, pero también debe de vencer el efecto que puedan tener la producción de péptidos antimicrobianos como las bacteriocinas, y por supuesto que hay mecanismos de defensa que hacen que el virus puede ser envuelto, como el caso de las betadefensinas, que impidan que ese virus penetre a la célula respiratoria y se pueda replicar. Y finalmente, algo muy importante, pues, es que tiene que vencer al sistema inmunológico. Hablando ya específicamente sobre los estudios que hay que soporten la eficacia de los probióticos en infecciones respiratorias, me voy a referir a esta revisión de Cochrane, que inicialmente se publicó en el 2015 y que se actualizó en el 2022, en donde nos habla de que la administración prolongada de probióticos podría disminuir la frecuencia de infecciones respiratorias superiores. Aquí se hizo una revisión de muchos estudios, de más de 20 ensayos controlados, que abarcó casi 7,000 pacientes, y en donde se pudo observar que la mayor parte de los probióticos utilizados contenían Lactobacillus plantarum o Lactobacillus paracasei, y aquí nos habla también de las unidades formadoras de colonias que se emplearon, y algo muy importante es que se utilizaron estos probióticos durante más de 3 meses en la mayoría de los estudios, que siempre es una duda que nos queda. También en esta revisión de Cochrane se pudo observar que en forma global se reduce la incidencia de infecciones respiratorias superiores en casi un 20%, es decir, en los casos nuevos, y que a medida de que se documentan o diagnostican mayor número de infecciones respiratorias es mayor la reducción. Si son más de 3, pues es casi un 40%, y si es más de 1 es un 20%.
Esto impacta también no solamente a nivel clínico, sino también en el consumo de medicamentos como antibióticos, en donde se puede reducir casi en un 25%. Esto ha estimulado a que muchos autores nos digan que si en lugar de utilizar antibióticos para el manejo de infecciones respiratorias, que en su mayoría son de tipo viral, usáramos alternativas como son los probióticos, disminuiríamos gastos a los servicios de salud y, por supuesto, disminuiríamos el consumo de medicamentos innecesarios como son los antibióticos y, por supuesto, disminuiríamos el número de ausentismo, el ausentismo escolar y el ausentismo laboral. Hablando particularmente de enfermedades en oídos, nariz y garganta, ¿cuál es el panorama actual que se tiene sobre la eficacia de los probióticos? Podemos decir en donde tenemos más evidencia es en exacerbaciones de rinitis alérgica y rinosinusitis crónica y por supuesto en enfermedades de boca, como es las gingivitis, las caries dentales, etc. Existen estudios pero aún nos falta investigación adicional en otitis media aguda, otitis media con efusión, rinitis alérgica estacional, adenoiditis, amigdalitis e incluso en infecciones de vías respiratorias superiores. Existen estudios prometedores en otitis media recurrente con el EPRO de Streptococcus, algunos estreptococos que se han podido dar en forma de aerosol y en donde si se logra una buena colonización a nivel nasofaringeo se puede reducir la tasa de infección recurrente de oído medio de un 45 a un 15%. Esto se ha visto preferentemente con Streptococcus salivarius, no con otros microorganismos, y en donde existe una evidencia clínica insuficiente, pues es en las displasias orales, mantenimiento de prótesis de voz y por supuesto en cicatrización de heridas y taponamiento nasal, en donde apenas se están empezando a llevar estudios con cicatrización de heridas, pero no en el área otorrinolaringológica. Todo esto nos lleva a que el desarrollo de investigaciones y el interés por cada uno de los aspectos de la microbiota y sus asociaciones con enfermedades, a que casi todas las áreas de la medicina ya estén involucradas en estos tópicos. Y así tenemos, por ejemplo, que existe información en enfermedades neurológicas y psiquiátricas, en cáncer, en enfermedades metabólicas, enfermedades autoinmunes, geniturinarias, alergia, ortopédicas, etcétera. Es decir, ya es casi de competencia universal todos este tipo de conocimientos. En forma resumida, podemos decir que los posibles mecanismos de acción de los probióticos aquí se pueden centrar. Uno de ellos es, sin lugar a dudas, estimular una respuesta de TH1 con aumento en la producción de factor de necrosis tumoral alfa e interferón gamma, un aumento en la función T reguladora que permita un aumento en la interleucina 10 y su papel que tiene en la barrera epitelial y por supuesto en la inflamación, y aumento en el factor de crecimiento transformante beta. Otro de los efectos es disminución de la respuesta de TH2, en donde vamos a tener una disminución de interleucina 4, 5, 13 y disminución de IgE alergeno específica, lo que nos hace útil y potencial todo este conocimiento y aplicabilidad en enfermedades de tipo alérgico, desde rinitis alérgica hasta asma bronquial y por supuesto dermatitis atópica. Otro aspecto, disminución de la infección a través de aumento en la producción de bacteriocinas y de IgA en la mucosa y disminución de la inflamación a través de la disminución de citocinas proinflamatorias, disminución de células inflamatorias y, por supuesto, aumento de ácidos grasos de cadena corta, particularmente el butirato. En resumidas cuentas, los probióticos compiten, protegen, modulan, mejoran la barrera y neurotransmiten. Es decir, compiten con los patógenos por los nutrientes y por la adherencia precisamente al epitelio respiratorio o al epitelio intestinal. Protegen al organismo a través de bacterocinas o ácidos grasos de cadena corta para que de esta manera estas sustancias antimicrobianas defiendan al huésped contra infecciones. Modulan una respuesta inmunológica y mejoran la barrera intestinal a través de favorecer el estrechamiento de estas uniones entre célula y célula y que no penetren estas bacterias hacia la parte inferior del epitelio.
Y finalmente, regulan la producción de neurotransmisores y de ahí la aplicabilidad que se le está dando a los probióticos como psicobióticos en enfermedades como el Parkinson, la depresión, la ansiedad, estrés, etcétera. Eso es todo de mi parte. Este es mi correo por cualquier comentario o duda que pudiera surgir de parte de ustedes. Les agradezco su atención.